espero que se encuentren bien y hoy vamos a ver un tema súper divertido que es la ideología y el discurso. La ideología es un conjunto de creencias y valores que hemos aprendido y aprehendido a lo largo de nuestra vida y se encuentra en este nivel de la cognición, es decir, que está aquí en nuestro cerebro. Cuando el mejor transporte de las ideologías es el lenguaje. Es solo a través de él que podemos dar a conocer nuestro punto de vista. Porque la ideología en sí es algo abstracto, como les dije, es algo que solo está en nuestra mente. Y para poder concretarla, materializarla, usamos el lenguaje, porque de nuevo recuerden que el lenguaje es acción. Si estamos en la autopista y vemos un camión que chocó contra un motorizado, todos vamos a ver el mismo accidente. Al momento de dar nuestro testimonio, ahí es cuando entra la ideología. Porque, por ejemplo, no nos vamos a quedar con el simple hecho de, no, el camión atropelló al motorizado. También podemos decir o podemos inferir algunos juicios de valor, como por ejemplo, el motorizado se comió la luz porque es un marginal y los marginales hacen eso. O el camión era de la Polar y entonces como ellos creen que controlan el país, van y se comen todas las señales de tránsito. Ya cuando hacemos esos juicios de valor sobre un acontecimiento, estamos hablando de un discurso ideológico. Lo que les quiero explicar es que no todos los discursos son ideológicos. Hay unos que simplemente tienen otras funciones que no son las de transmitir ideología. Pero cuando entran todos estos juicios de valor, ya hablamos de un discurso ideológico. La ideología aparece cuando hay dos grupos que están enfrentados. Es lo que hablamos entonces de las luchas sociales o una situación de competencia para ver quién es el dominante. Eso es ahí se puede hablar de un surgimiento de la ideología. Cuando producimos un discurso, estamos plasmando los modelos mentales, los modelos cognitivos que tenemos sobre un acontecimiento. Eso va de la mano con el ejemplo del choque entre el motorizado y el camión. Para este tema voy a trabajar a un autor que, bueno, ya lo mencioné en los primeros cursos sobre el discurso, que se llama Theo van Dijk. Él tiene muchísimos libros sobre la ideología, unos libracos así de gruesos. Y es el creador del famoso cuadro ideológico que usamos nosotros, los analistas del discurso, al momento de estudiar precisamente la ideología que subyace a un corpus específico. Entonces, hay dos tipos de ideología, la explícita y la implícita. La implícita está escondida en estructuras del discurso, que puede ser la entonación, los pronombres, las dudas, y eso es lo que uno va a estudiar y va a descubrir dentro del texto. Como les mencioné, la ideología se evidencia cuando hay dos grupos que están enfrentados. Pero primero, esos grupos deben tener y deben estar claros en su identidad como grupo. Entonces, sería el nosotros versus ellos. Uno obviamente debe tomar partido de quién es. Estamos hablando de nosotros, estamos hablando de ellos. La ideología permite entonces ver a la sociedad en términos polarizados, porque de nuevo es un conflicto entre dos grupos que tienen intereses en comunes y quieren el poder. ¿Cómo logramos esa identidad de grupo antes de enfrentarnos con otro grupo? Bueno, primero, tener un consenso ideológico dentro del grupo, hacer actividades, objetivos, relaciones, recursos y pertinencias del grupo. Todos estos aspectos conforman lo que llamamos la identidad de grupo. Para hacer este cuadro ideológico es bastante sencillo, porque son 4 aspectos fundamentales. El primero, hablar bien de nosotros y hablar mal de ellos. Hablar poco de nuestros aspectos negativos y enfatizar los aspectos negativos de ellos. Este énfasis precisamente lo logramos por medio de diferentes estrategias. En los medios impresos, por ejemplo, los titulares siempre cumplen esta premisa de hablar bien de nosotros y hablar mal de ellos en
la primera plana. Luego podemos usar hipérboles y eufemismos. Hipérboles son exageraciones y eufemismo es matizar lo que queremos decir. Si estamos hablando algo negativo de nosotros, vamos a usar eufemismos. Y si estamos hablando algo positivo de nosotros, vamos a usar hipérboles. Lo vamos a hacer ver que es aún mejor de lo que realmente es. Y eso va al contrario. Si estamos hablando de algo negativo de ellos, vamos a usar hipérboles. Y si es algo positivo de ellos, pues eufemismos. También puede estar explícita o implícitamente, eso va a depender del productor textual. El discurso tiene una serie de niveles, pero por supuesto en el que mayor se ve la inferencia ideológica es en el significado, lo que nosotros llamamos semántica. El significado es un concepto bastante amplio, por eso lo vamos a desglosar. El primero son los temas, que es el tópico más importante de ese discurso, la información que mejor recordamos los lectores. Por lo tanto, el tema de un texto de por sí no, pero tiende a ser la carga donde hay mayor carga ideológica. Si es un discurso antimigrante, obviamente el tema va a ser de inmigración. Si es un discurso antirracista o racista, el énfasis se va a dar sobre el racismo. Eso sería el tema. Es importante que al momento de nosotros construir un discurso tengamos claro del tema que queremos abordar de tal manera que sea lo más explícito posible. No estoy hablando de que lo digamos sin ningún tipo de censura o algo, sino que debe quedar claro para el lector qué quieres transmitir. O sea, cuál es el tema, cuál es la idea principal que quieres transmitir. Si esto no se logra, el texto está mal construido. Luego tenemos niveles de descripción y los grados de detalle, que es más o menos lo que les dije anteriormente. Dar muchos o dar pocos detalles sobre un hecho, cuando somos bastante específicos y cuando no. Describirlo de manera abstracta o de manera detallada. Eso es algo que nosotros como productores textuales tenemos la decisión consciente de hacerlo o no, bien sea para matizar algo o para hacer un hipérbole de algo. Obviamente el autor lo confirma, dice, somos más específicos respecto a nuestros puntos positivos y a los negativos de los demás, y a la inversa. Somos bastante difusos y generales al hablar de nuestros fracasos. Luego tenemos las implicaciones y las suposiciones, porque un texto, más allá de tenerlo todo dicho literalmente y escrito, hay una fase importante que es la inferencia que hace el lector. Hay unos textos totalmente cerrados, que la inferencia no va más allá de lo que te dice el texto, pero hay otros que dejan preguntas abiertas y dan paso entonces a que uno, como el receptor textual, tenga la decisión o tenga la potestad de decir, oye, esto va por aquí, esto va por allá. Y ahí es cuando empiezan los malos entendidos, por ejemplo, que te dicen, no, me tergiversaron, yo no quise decir eso. Ok, eso pasó porque tu argumento, tu exposición no cerró, sino que al contrario dejó un espacio para la inferencia. Y todos los receptores textuales inferimos sobre lo que leemos. Sobre esto, él comenta que todas las proposiciones que aparecen en un modelo, pero no en el discurso, reciben el nombre de significado inferido del discurso, del modelo mental, de las ideologías. ¿Se acuerdan del caso de Capriles, cuando lo llevaron a juicio porque dijo que había que descargar la rechera en las calles? Ok, el chavismo entendió que él mandó a la gente a matar a los chavistas, por ejemplo. Y él dijo que él no quiso decir eso, que él lo que dijo fue que, bueno, que agarraran las ollas e hicieran cacerolas. Y su juicio se llevó a cabo sobre la base de la evidencia discursiva, pero es sobre todo inferencial, porque él dejó esa frase abierta y depende entonces de nosotros, los receptores textuales, para saber qué quiso decir, ¿no? Entonces, bueno, ese espacio de la inferencia es productivo, pero también es peligroso. Entonces siempre hay que tener cuidado para cuando nosotros queramos dejar que el lector lo infiera.